Tenía 24 años y trabajaba en un empleo sin futuro en una oficina de Denver, cuando mi abuela llamó con noticias que cambiarían mi vida para siempre. Se había caído y fracturado la cadera, y a sus 82 años la recuperación iba a ser larga y muy difícil. El rancho era demasiado para ella sola y necesitaba ayuda urgente. «Sé que es mucho pedir», me dijo durante nuestra conversación telefónica, con una voz más débil de lo que jamás le había escuchado, pero no sé a quién más acudir. «Tus primos están todos ocupados con sus carreras profesionales, y tus padres piensan que debería vender el lugar y mudarme a una residencia de cuidados asistidos. El rancho había pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones completas. Mi abuela y mi abuelo lo habían convertido en una operación ganadera exitosa sobre 320 hectáreas de tierra de pastoreo de primera calidad en el este de Colorado. Después de que mi abuelo murió 10 años antes, mi abuela había logrado mantenerlo funcionando con ayuda contratada, pero su edad la estaba alcanzando rápidamente. Yo había pasado veranos en el rancho cuando era niño, aprendiendo a montar a caballo, ayudar con el ganado y reparar cercas. Esos eran algunos de mis recuerdos más felices, pero no había regresado mucho desde que comencé mi carrera profesional. El trabajo de oficina era estable, pero no me llenaba en absoluto, y había estado sintiéndome inquieto durante meses. «Iré a ayudarte», le dije sin dudarlo ni un segundo. Mis padres pensaron que estaba cometiendo un error terrible. «No puedes simplemente abandonar tu carrera para jugar al vaquero», dijo mi madre. «Tu abuela necesita atención profesional, no un nieto que recuerda unos cuantos veranos de vacaciones». Pero algo sobre la situación de mi abuela me llamaba profundamente. Tal vez era culpa por no visitarla más seguido, o tal vez era un deseo de reconectarme con algo real y significativo. De cualquier manera, presenté mi renuncia con 2 semanas de anticipación y conduje hasta el rancho. Cuando llegué, me impactó ver cuánto había envejecido mi abuela y qué tan deteriorada estaba la propiedad. La realidad del rancho era peor de lo que había esperado. Mi abuela había estado luchando durante meses antes de su caída, tratando de mantener la operación con ayuda mínima. Las cercas necesitaban reparación urgente, el equipo se estaba descomponiendo, y varias cabezas de ganado tenían problemas de salud que requerían atención inmediata. Mi abuela todavía estaba en el hospital cuando llegué, así que tuve que descubrir la rutina diaria por mi cuenta. El trabajador contratado, Miguel, había estado haciendo su mejor esfuerzo, pero solo trabajaba medio tiempo y no podía encargarse de todo solo. Estaba agradecido por la ayuda y paciente con mis preguntas mientras reaprendía habilidades que había olvidado desde la infancia. Las primeras semanas fueron abrumadoras de verdad. Estaba acostumbrado a estar sentado en un escritorio todo el día, no a cargar alimento, reparar bebederos de agua y revisar animales enfermos. Mis manos se llenaron de ampollas, me dolía la espalda y caía en la cama exhausto cada noche. Pero gradualmente comencé a recordar por qué había amado el rancho cuando era niño. Había algo profundamente satisfactorio sobre el trabajo físico y la conexión directa entre el esfuerzo y los resultados. Cuando reparaba una cerca, el ganado se quedaba donde debía estar. Cuando trataba a un becerro enfermo, mejoraba. El trabajo tenía un significado inmediato y tangible, de una manera que mi trabajo de oficina nunca tuvo. Cuando mi abuela regresó a casa del hospital, usaba andadera y se movía lentamente, pero su mente estaba tan aguda como siempre. Me observaba trabajar con una mezcla de gratitud y evaluación, ocasionalmente ofreciendo consejos o correcciones. «Le estás agarrando la onda», me dijo una tarde mientras nos sentábamos en el porche después de un largo día. «Tu abuelo estaría orgulloso de verte cuidando el lugar». Había planeado quedarme solo hasta que mi abuela se recuperara. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, me di cuenta de que no quería irme. El rancho se estaba convirtiendo en mi hogar de una manera que mi departamento en Denver nunca lo fue. Mi decisión de quedarme en el rancho de forma permanente no fue bien recibida por el resto de la familia. Mis padres estaban decepcionados de que hubiera tirado mi educación y mis perspectivas de carrera profesional. Mis primos pensaban que estaba loco por aislarme en un rancho remoto en lugar de perseguir oportunidades en la ciudad. «No es una carrera real», dijo mi prima Sara durante una rara llamada telefónica. «¿Qué vas a hacer cuando la abuela ya no necesite ayuda? No puedes ser simplemente un trabajador de rancho para siempre». Pero mi abuela y yo habíamos estado discutiendo el futuro, y ella se había ofrecido a enseñarme el lado comercial de la operación. Quería transferirme gradualmente más responsabilidad con el objetivo de eventualmente hacerme socio del rancho. «He estado buscando a alguien que realmente entienda este lugar», me dijo una tarde mientras revisábamos los libros de contabilidad.
Tus primos ven signos de dinero cuando miran la tierra, pero tú ves lo que realmente es, una forma de vida que vale la pena preservar. El rancho era rentable, aunque no de manera extravagante. Generaba suficientes ingresos para mantener un estilo de vida cómodo y tenía activos significativos en tierra y ganado. Más importante aún, estaba libre de deudas y había sido bien administrado durante décadas. La actitud de mi familia extendida hacia mi decisión se volvió más clara durante las visitas de días festivos. Familiares que rara vez habían mostrado interés en el rancho, de repente tenían opiniones sobre su administración y futuro. Hacían comentarios sobre maximizar el potencial de la propiedad, o sugerían que mi abuela debería considerar opciones de retiro. Comencé a entender que muchos de ellos veían el rancho como una futura herencia en lugar de una operación en funcionamiento. Eran educados conmigo, pero podía sentir su preocupación de que mi presencia pudiera complicar sus expectativas. Mi abuela también notó estas dinámicas. «Buitres», dijo en voz baja después de una cena familiar particularmente incómoda. «Dan vueltas esperando que algo suceda». Durante los siguientes 2 años, mi abuela y yo trabajamos juntos para modernizar y mejorar la operación del rancho. Ella me enseñó todo lo que sabía sobre cría de ganado, manejo de pastizales y los aspectos comerciales de la ganadería. Yo aporté algunas ideas frescas sobre tecnología y mercadeo que ayudaron a aumentar la rentabilidad. Instalamos nuevos sistemas de agua, mejoramos las instalaciones de manejo y actualizamos parte del equipo. También inicié un pequeño programa de ventas directas vendiendo carne directamente a restaurantes locales y mercados de agricultores. El flujo de ingresos adicional ayudó a compensar algunos de los costos de modernización. Mi abuela era una maestra excelente, paciente con mis errores, pero exigente sobre los estándares. Ella había crecido en el rancho y había aprendido de su padre y su abuelo, por lo que llevaba décadas de sabiduría acumulada sobre todo, desde patrones climáticos hasta comportamiento del ganado. La ganadería no se trata solo de los animales, me decía mientras trabajábamos juntos. Se trata de entender la tierra, las estaciones y cómo todo se conecta. No puedes apresurarlo ni forzarlo. Tienes que trabajar con la naturaleza, no contra ella. También estaba aprendiendo sobre el lado financiero de la operación. Mi abuela me mostró cómo leer informes de mercado, planificar variaciones de flujo de efectivo estacionales y tomar decisiones estratégicas sobre cría y venta. El rancho era más complejo de lo que había imaginado, requiriendo habilidades en crianza de animales, agricultura, mecánica y gestión empresarial. Mi relación con mi abuela se profundizó durante este tiempo. Pasábamos horas juntos todos los días, trabajando lado a lado y hablando sobre todo, desde la historia del rancho hasta filosofía de vida. Ella compartía historias sobre mi abuelo y los primeros días de su matrimonio cuando habían luchado por construir la operación desde casi nada. Nunca tuvimos mucho dinero en esos días, decía, pero nos teníamos el uno al otro y teníamos un propósito. Eso vale más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. La salud de mi abuela comenzó a declinar notablemente en su 3er año después de la cirugía de cadera. Tenía 85 años y seguía siendo mentalmente aguda, pero su fuerza física se estaba desvaneciendo cada vez más. Necesitaba ayuda con más actividades diarias y ya no podía participar en el trabajo pesado del rancho. Contraté ayuda adicional para manejar parte del trabajo físico, pero me aseguré de incluir a mi abuela en todas las decisiones importantes. Ella todavía sabía más sobre la operación que cualquier otra persona, y su juicio era invaluable cuando tratábamos situaciones complejas. Durante este tiempo, las visitas familiares se volvieron más frecuentes. Familiares que apenas habían reconocido la existencia del rancho de repente mostraban interés en la salud de mi abuela y su situación de vida. Llegaban con sugerencias sobre atención médica, arreglos de vivienda y planificación para el futuro. Mi tía Patricia era particularmente persistente sobre lograr que mi abuela organizara sus asuntos. Sacaba temas como poder notarial, planificación patrimonial y la carga que yo estaba llevando al administrar el rancho solo. No deberías tener que sacrificar tu vida cuidando a mamá, decía Patricia, aunque ella nunca se había ofrecido a ayudar. Hay profesionales que pueden manejar este tipo de situación. Mi abuela escuchaba educadamente, pero nunca se comprometía a nada. Después de estas visitas, a menudo parecía cansada y estresada, como si las conversaciones drenaran su energía. Tienen buenas intenciones, me decía, pero no entienden lo que este lugar significa para mí. Ellos ven problemas que necesitan solución, pero yo veo una vida que vale la pena vivir. Podía ver que la presión familiar la estaba afectando, pero no sabía cómo abordarlo sin crear más conflicto. Mi abuela siempre había sido independiente y de voluntad fuerte, y no quería interferir con sus relaciones familiares.
pero también era protector con ella y estaba frustrado por familiares que aparecían con opiniones, pero sin ninguna disposición para ayudar realmente. Los últimos meses de mi abuela fueron tanto preciosos como difíciles. Su cuerpo estaba fallando, pero su mente permanecía clara y usaba el tiempo para compartir más historias y sabiduría sobre el rancho y nuestra historia familiar. También se volvió más directa sobre sus preocupaciones con respecto a las expectativas de la familia. «Creen que no sé lo que están pensando», dijo una tarde mientras nos sentábamos en el porche viendo la puesta del sol, «pero he estado observando personas durante 85 años. Sé quién aparece cuando los tiempos son difíciles y quién solo aparece cuando podría haber algo que ganar». Durante este periodo, insistió en actualizar su testamento y otros documentos legales. Trabajó con un abogado del pueblo, alguien que conocía desde hacía años y que entendía el rancho y su importancia para ella. «Quiero asegurarme de que todo esté claro», me dijo. «Sin confusión, sin discusiones, sin sorpresas. Este lugar necesita ir a alguien que lo cuide apropiadamente». Asumí que se refería a planificación patrimonial general, pero no pregunté por detalles. Me parecía inapropiado discutir herencias mientras ella todavía estaba viva y tomando sus propias decisiones. El rancho continuó operando sin problemas a pesar de la salud en declive de mi abuela. Había aprendido lo suficiente para manejar la mayoría de las situaciones de manera independiente, aunque todavía la consultaba sobre decisiones importantes. Miguel se había convertido en un empleado de tiempo completo de confianza, y habíamos contratado a un asistente veterinario de medio tiempo para ayudar con problemas de salud animal. Financieramente, la operación estaba en la mejor forma que había estado en años. El programa de ventas directas era exitoso, los precios del ganado eran fuertes, y habíamos acumulado una reserva de efectivo sólida para emergencias. Mi abuela parecía satisfecha con cómo iban las cosas. «Has hecho un buen trabajo aquí», me dijo. «Mejor de lo que podría haber esperado cuando te pedí ayuda por primera vez». Mi abuela murió pacíficamente mientras dormía un martes por la mañana a principios de octubre. La encontré cuando le llevé su café matutino, algo que se había convertido en nuestro ritual diario. Se veía en paz, como si simplemente hubiera decidido que era hora de partir. El dolor me golpeó más fuerte de lo que había esperado. A pesar de saber que su salud estaba declinando, no estaba preparado para la finalidad de su ausencia. El rancho se sentía vacío sin su presencia, aunque el trabajo diario continuaba como siempre. Llamé a la familia para informarles de su fallecimiento, y en cuestión de horas los familiares comenzaron a llegar de todo el país. Algunos vinieron para ayudar con los arreglos funerarios, pero otros parecían más interesados en evaluar la propiedad y discutir asuntos prácticos. La funeraria manejó la mayoría de los arreglos, siguiendo instrucciones que mi abuela había dejado con su abogado. Había planeado todo con anticipación, incluyendo los detalles del servicio y los arreglos de entierro. Incluso en la muerte era organizada y considerada. Durante los días entre su muerte y el funeral, me encontré en una posición incómoda. Estaba de duelo por la pérdida de alguien que se había convertido como una segunda madre para mí. Pero también estaba lidiando con miembros de la familia que parecían más enfocados en la logística que en el luto. Mi primo Michael llegó con un portafolio lleno de documentos e inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre el estado financiero del rancho, valores de propiedad y detalles operacionales. Mi tía Patricia comenzó a revisar las pertenencias personales de mi abuela, afirmando que estaba ayudando a organizar las cosas. Intenté ser complaciente mientras protegía la privacidad de mi abuela y mantenía las operaciones del rancho. El ganado todavía necesitaba cuidado, y el trabajo diario no podía detenerse solo porque estábamos lidiando con una crisis familiar. Pero podía sentir la tensión aumentando mientras los familiares se posicionaban para lo que vendría después. El funeral se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo, donde mi abuela había sido miembro durante 60 años. El servicio tuvo buena asistencia con vecinos, compañeros ganaderos y miembros de la comunidad, compartiendo recuerdos de su generosidad y fuerza. Di un elogio sobre su dedicación a la tierra y su familia, tratando de capturar la esencia de quién había sido y lo que había significado para nuestra comunidad. Varios vecinos hablaron sobre su bondad y la ayuda que había proporcionado durante tiempos difíciles. Pero incluso durante el servicio podía sentir la corriente subterránea de tensión familiar. Familiares que apenas se habían hablado en años estaban reunidos juntos, teniendo conversaciones susurradas sobre la situación y qué sucedería después. Después del entierro, la familia se reunió en la casa del rancho para una comida que los vecinos habían preparado.
Debería haber sido un momento para compartir recuerdos y apoyarnos mutuamente, pero en cambio se sentía como una reunión de negocios disfraza de velorio. Mi prima Sara fue la primera en sacar el tema directamente. Entonces, ¿cuál es el plan para el rancho?, preguntó durante una pausa en la conversación. Asumo que habrá una lectura del testamento pronto. Otros familiares asintieron en acuerdo, y de repente todos los ojos estaban sobre mí. Parecían esperar que yo tuviera información sobre los planes patrimoniales de mi abuela, pero honestamente no conocía los detalles. Su abogado manejará todo eso, dije, tratando de desviar la conversación. Estoy seguro de que contactará a todos cuando sea apropiado, pero las preguntas seguían llegando. ¿Cuánto valía la propiedad? ¿Cuáles eran los costos operacionales? ¿Era rentable el rancho? ¿Tenía mi abuela otros activos? El interrogatorio se sentía irrespetuoso tan pronto después de su entierro. Finalmente mi tío Robert hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Alguna vez mencionó qué planeaba hacer con el lugar? La lectura del testamento estaba programada para la siguiente semana en la oficina del abogado en el pueblo. El abogado James Morrison había manejado los asuntos legales de mi abuela durante más de 20 años y conocía bien las dinámicas familiares. Toda la familia extendida se reunió en su sala de conferencias. Mis padres, mis 3 tíos y tías y mis 5 primos. Estaba nervioso sobre lo que aprenderíamos, pero también curioso sobre los deseos finales de mi abuela. El señor Morrison comenzó leyendo el lenguaje legal estándar, luego pasó a los legados específicos. Mi abuela había dejado artículos personales y modestos regalos en efectivo a varios miembros de la familia, asegurándose de que todos recibieran algo significativo. Luego llegó a la sección sobre el rancho. La sala cayó en silencio mientras leía a mi nieto que ha dedicado los últimos 3 años de su vida a cuidarme y preservar el legado de nuestra familia. Le dejo la propiedad del rancho, todo el ganado, equipo y activos relacionados, junto con la responsabilidad de continuar la operación que ha sido la base de nuestra familia durante 4 generaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estaba atónito. Había esperado algún reconocimiento, pero no había esperado heredar toda la operación completa. El rancho valía más de $1 millón, convirtiéndolo por mucho en el activo más grande del patrimonio de mi abuela. Mi primo Michael fue el primero en hablar. Debe haber algún error. La abuela no dejaría todo a una sola persona. Pero el señor Morrison continuó leyendo, explicando que mi abuela había incluido una carta detallada explicando su decisión. Había escrito sobre mi dedicación al rancho, mi comprensión de la operación y su confianza en que yo preservaría el legado familiar. La carta también abordaba las preocupaciones de la familia. Sé que algunos de ustedes pueden sentir que esta decisión es injusta, pero he observado quién apareció cuando necesitaba ayuda y quién solo apareció cuando podría haber algo que ganar. El rancho necesita a alguien que lo ame, no a alguien que lo vea como una oportunidad financiera. La sala estalló en conversaciones impactadas y protestas acaloradas. Las consecuencias de la lectura del testamento fueron explosivas. Varios miembros de la familia inmediatamente cuestionaron la validez del testamento, sugiriendo que mi abuela había sido influenciada o no estaba mentalmente competente cuando tomó su decisión. Mi tía Patricia fue particularmente vocal. Esto es ridículo. Él es solo un muchacho que ha estado jugando al vaquero durante unos años. No tiene la experiencia ni los recursos para dirigir una operación importante como esta. Mi prima Sara me acusó de manipular a mi abuela durante sus últimos años. La aislaste de la familia y la convenciste de dejarte todo. Esto no es lo que ella habría querido si hubiera estado pensando con claridad. Las acusaciones dolían, pero también revelaban las verdaderas actitudes de la familia. No estaban cuestionando la capacidad mental de mi abuela por preocupación por ella. Estaban enojados porque sus expectativas de herencia no se habían cumplido. El señor Morrison defendió la validez del testamento, explicando que mi abuela había sido evaluada exhaustivamente por su médico antes de hacer los cambios y que su competencia mental estaba bien documentada. También reveló que ella había actualizado el testamento varias veces durante los últimos 2 años, cada vez reafirmando su decisión. Su abuela fue muy clara sobre su razonamiento, le dijo a la familia. Pasó un tiempo considerable pensando en esta decisión y discutiéndola conmigo. Quería que el rancho fuera alguien que lo preservara como una operación en funcionamiento, no que lo vendiera para desarrollo. Algunos miembros de la familia amenazaron con acciones legales, pero el señor Morrison explicó que impugnar el testamento sería costoso y poco probable que tuviera éxito dada la documentación de la competencia mental y el razonamiento claro de mi abuela. Mis padres estaban conflictuados.
Estaban orgullosos de que mi abuela hubiera reconocido mi dedicación, pero también estaban preocupados por la división familiar que esto crearía. Tal vez podrías hacer algún tipo de arreglo con tus primos, sugirió mi madre. Compartir la herencia de alguna manera. Pero recordé las palabras de mi abuela sobre los buitres dando vueltas, y me di cuenta de que cualquier compromiso probablemente conduciría a presión para vender el rancho, que era exactamente lo que ella había querido evitar. La presión de los miembros de la familia continuó durante semanas después de la lectura del testamento. Alternaban entre acusaciones, viajes de culpa e intentos de negociación. Algunos se ofrecieron a ayudarme a administrar el rancho a cambio de propiedad parcial. Otros sugirieron que debería vender la propiedad y dividir las ganancias entre la familia. Mi primo Michael, con su experiencia comercial, fue particularmente persistente. Presentó proyecciones financieras detalladas mostrando cuánto dinero podría ganar vendiendo el rancho para desarrollo. «Podrías estar listo de por vida», argumentó. «¿Por qué atarte a este lugar remoto cuando podrías tener verdadera libertad financiera?» Pero había aprendido suficiente sobre ganadería para entender lo que mi abuela había estado protegiendo. La tierra no solo era valiosa como bienes raíces, era propiedad agrícola productiva que había sostenido a nuestra familia durante generaciones. Venderla terminaría ese legado para siempre. También me di cuenta de que mis 3 años en el rancho me habían cambiado fundamentalmente. No era la misma persona que había trabajado en una oficina de Denver, sintiéndome insatisfecho e inquieto. El rancho me había dado propósito, habilidades y una conexión profunda con algo más grande que yo mismo. El señor Morrison me ayudó a entender los aspectos legales de mi herencia y las responsabilidades que venían con ella. El rancho venía con algo de deuda, pero era manejable y la operación era rentable. También heredé los otros activos de mi abuela, incluyendo ahorros e inversiones que proporcionaban seguridad financiera adicional. Más importante aún, heredé las relaciones que mi abuela había construido con vecinos, proveedores y clientes. La comunidad ganadera fue solidaria y acogedora, ofreciendo consejos y asistencia mientras hacía la transición a la propiedad completa. Miguel estaba emocionado de que el rancho continuara operando. La señora Elena, ella sabía lo que estaba haciendo, me dijo. Tú entiendes este lugar. Te importa de la manera correcta. La validación de personas que realmente conocían el rancho y entendían su valor significó más para mí que las críticas de mi familia. 6 meses después de la muerte de mi abuela, me había establecido en mi papel como dueño del rancho. La operación estaba funcionando sin problemas y había implementado varias mejoras que aumentaban tanto la eficiencia como la rentabilidad. Expandí el programa de ventas directas, desarrollé relaciones con restaurantes y mercados de agricultores adicionales, y comencé a ofrecer recorridos del rancho para familias urbanas interesadas en aprender sobre agricultura. Estas iniciativas generaron ingresos adicionales mientras compartían la pasión de mi abuela por educar a las personas sobre la agricultura. Las relaciones familiares permanecieron tensas, aunque algunos familiares habían comenzado a aceptar la situación. Mis padres visitaban ocasionalmente y parecían orgullosos de lo que había logrado, incluso si todavía se preocupaban por mis perspectivas a largo plazo. Mi prima Jennifer, quien siempre había estado más interesada en la historia del rancho que en su valor financiero, se convirtió en una aliada. Me ayudó a organizar los papeles y fotografías de mi abuela, creando un archivo familiar que documentaba el desarrollo del rancho a lo largo de 4 generaciones. La abuela tenía razón sobre ti, me dijo Jennifer durante una de sus visitas. Eres el único que realmente entendió lo que este lugar significaba para ella. Los desafíos legales nunca se materializaron. Después de consultar con abogados, la familia se dio cuenta de que impugnar el testamento sería costoso y poco probable que tuviera éxito. Algunos familiares permanecieron amargados, pero otros gradualmente aceptaron que mi abuela había tomado su decisión por buenas razones. También descubrí que mi abuela había sido más estratégica de lo que me había dado cuenta. Había estructurado la herencia para minimizar las implicaciones fiscales y había dejado instrucciones detalladas para mantener las exenciones agrícolas y los programas de conservación del rancho. Su planificación se extendía más allá de las finanzas a detalles operacionales. Había dejado notas sobre rutinas estacionales, relaciones con proveedores y estrategias de manejo de tierras a largo plazo. Incluso en la muerte, todavía me estaba enseñando cómo ser un ganadero exitoso. 3 años después de heredar el rancho, puedo decir honestamente que fue la mejor decisión que mi abuela pudo haber tomado. La operación ha prosperado bajo mi administración, y la he expandido de maneras que honran su visión mientras se adaptan a oportunidades modernas. El rancho ahora emplea a 4 trabajadores de tiempo completo, y genera ingresos a través de múltiples corrientes.
ventas de ganado, ventas directas de carne, turismo agrícola y servicios de consultoría para otros ganaderos. También hemos implementado prácticas sostenibles que mejoran tanto la rentabilidad como la administración ambiental. Me he casado con una mujer maravillosa que comparte mi pasión por la vida en el rancho, y estamos esperando nuestro primer hijo. La quinta generación de nuestra familia crecerá en la misma tierra donde aprendí a montar a caballo y reparar cercas, continuando un legado que mi abuela luchó por preservar. Las relaciones familiares se han sanado en su mayoría, aunque algunos familiares permanecen distantes. Aquellos que visitan generalmente están impresionados por lo que he logrado y parecen entender por qué mi abuela tomó su decisión. Mi primo Michael, quien fue inicialmente el más crítico, recientemente me pidió consejos sobre comprar propiedad rural para su propia familia. No lo entendí en ese momento, admitió, pero creo que la abuela sabía lo que estaba haciendo. Has construido algo especial aquí. El rancho también se ha convertido en un lugar de reunión para los miembros de la familia que aprecian su historia y significado. Organizamos reuniones y celebraciones que ayudan a mantener conexiones mientras respetamos la naturaleza trabajadora de la operación. Más importante aún, me despierto cada mañana haciendo un trabajo que amo en tierra que estoy comprometido a preservar para las generaciones futuras. El regalo de mi abuela no fue solo propiedad. Fue la oportunidad de vivir una vida significativa conectada a la tierra y al patrimonio de nuestra familia. Los familiares que cuestionaron su decisión en el funeral han visto los resultados de su sabiduría. El rancho es más exitoso que nunca. El legado familiar está seguro y la tierra permanece como propiedad agrícola productiva en lugar de otra subdivisión. Gracias por escuchar mi historia. Es un recordatorio de que a veces las personas que aparecen cuando más las necesitas son las que merecen ser recordadas a cambio. Cuidar a alguien que amas no se trata solo del deber. Se trata de construir relaciones que pueden transformar tu vida de maneras inesperadas. Me encantaría saber desde dónde nos están escuchando y si han tenido experiencias con miembros de la familia que dieron un paso adelante durante tiempos difíciles. Por favor, compartan en los comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para más historias de la vida real sobre legados familiares y las recompensas inesperadas de la lealtad. La historia de cómo llegué a ser dueño de este rancho es una que todavía me parece increíble cuando la cuento. Nunca imaginé que aquella llamada telefónica de mi abuela cuando tenía 24 años me llevaría por este camino. Había estado atrapado en una rutina, viviendo una vida que no me llenaba, sin saber realmente qué estaba buscando. El rancho me dio respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Cuando miro hacia atrás a esos primeros días después de llegar al rancho, me doy cuenta de cuánto he crecido, no solo en términos de habilidades y conocimientos sobre ganadería, sino como persona. El trabajo físico me enseñó disciplina y resistencia. Las largas conversaciones con mi abuela me enseñaron paciencia y sabiduría. Los desafíos de administrar la operación me enseñaron responsabilidad y toma de decisiones. Pero más allá de todo eso, el rancho me enseñó sobre el valor del compromiso y la importancia de preservar algo más grande que uno mismo. Mi abuela entendió esto profundamente. Ella sabía que el rancho no era solo un negocio o una propiedad. Era un legado vivo que conectaba el pasado con el futuro, que ataba a nuestra familia a la tierra y a las lecciones aprendidas a través de generaciones. Ahora, cuando camino por los mismos campos donde mi abuela caminó, donde mi abuelo trabajó, donde generaciones de nuestra familia han dejado su huella, siento el peso de esa responsabilidad. Pero no es una carga, es un privilegio. Cada cerca que reparo, cada animal que cuido, cada decisión que tomo sobre el manejo de la tierra, estoy honrando no solo a mi abuela, sino a todos los que vinieron antes. Las lecciones que aprendí durante esos 3 años trabajando junto a mi abuela son invaluables. Me enseñó que el éxito real no se mide solo en términos financieros, sino en la calidad de vida que creas y el impacto positivo que dejas. Me mostró que el trabajo duro y la dedicación son su propia recompensa. Me demostró que las relaciones auténticas, construidas sobre tiempo compartido y propósito común, son más valiosas que cualquier cuenta bancaria. También aprendí sobre la importancia de tomar decisiones difíciles. Cuando dejé mi trabajo en Denver, muchos pensaron que estaba cometiendo un error. Cuando decidí quedarme permanentemente en el rancho, la crítica aumentó. Cuando heredé toda la operación, las voces de desaprobación se volvieron ensordecedoras. Pero en cada paso confié en mi instinto y en las lecciones que mi abuela me había enseñado.
La realidad es que no todos entenderán tus decisiones, especialmente cuando esas decisiones van en contra de las expectativas convencionales. La sociedad moderna tiende a valorar ciertos caminos sobre otros. Carreras corporativas, vida urbana, acumulación de riqueza material. Pero hay otros caminos igualmente válidos, a veces más significativos, que involucran conexión con la tierra, preservación de tradiciones y construcción de algo duradero. Mi abuela vio esto en mí antes de que yo mismo lo viera. Reconoció que yo no estaba simplemente ayudándola por obligación familiar. Entendió que había encontrado algo en el rancho que había estado buscando sin saberlo. Propósito, pertenencia y una forma de vida que resonaba con quién realmente era. La decisión de dejarme el rancho no fue impulsiva ni sentimental. Fue estratégica y bien pensada. Mi abuela conocía a cada miembro de la familia. Sabía quién vendría si ella necesitaba ayuda real y quién solo aparecería cuando hubiera algo que heredar. Sabía quién vería el rancho como un tesoro a preservar y quién lo vería como un activo a liquidar. Su decisión también fue un acto de protección. Protección del legado que ella y mi abuelo habían construido. Protección de la tierra que había sido cuidada durante 4 generaciones. Protección de un estilo de vida y una forma de trabajar que están desapareciendo rápidamente en nuestro mundo moderno. Las acusaciones de manipulación que siguieron a la lectura del testamento fueron particularmente dolorosas porque no podían estar más lejos de la verdad. Yo nunca pedí ni esperé heredar el rancho. Vine porque mi abuela necesitaba ayuda. Me quedé porque encontré significado. Trabajé duro porque el rancho lo merecía. Y heredé porque mi abuela vio en mí a alguien que continuaría lo que ella había pasado su vida construyendo. Hoy, cuando veo a mi esposa trabajando en el jardín que plantamos juntos, cuando planeo el futuro considerando al hijo que pronto nacerá, cuando tomo decisiones sobre el rancho pensando en las próximas décadas, entiendo completamente lo que mi abuela me dio. No fue solo tierra y ganado. Me dio raíces. Me dio propósito. Me dio la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. El rancho ahora es más que un negocio exitoso. Se ha convertido en un modelo de cómo las operaciones agrícolas tradicionales pueden adaptarse y prosperar en el mundo moderno. Nuestro programa de turismo agrícola está educando a cientos de familias urbanas cada año sobre de dónde viene su comida. Nuestras ventas directas están conectando a los consumidores con carne de calidad producida de manera responsable. Nuestras prácticas sostenibles están demostrando que la rentabilidad y la administración ambiental pueden ir de la mano. Pero más allá de los logros medibles, el rancho se ha convertido en algo más intangible pero igualmente importante. Un lugar donde la familia puede reconectarse con sus raíces, donde los niños pueden aprender sobre responsabilidad y trabajo duro, donde las personas pueden experimentar una forma de vida que está rápidamente desapareciendo. Los familiares que inicialmente se opusieron a la decisión de mi abuela, ahora traen a sus propios hijos a visitar. Los niños corren por los mismos campos donde yo jugaba cuando era pequeño. Montan los mismos caballos. Aprenden las mismas lecciones. Y en esos momentos veo cómo el círculo se completa. Mi prima Sara, quien me acusó de manipulación, recientemente me dijo algo que me conmovió profundamente. Mirando a su hijo ayudarme a dar de comer a los animales, dijo: «Ahora entiendo lo que la abuela vio en ti. No se trataba de la herencia. Se trataba de preservar algo importante para la próxima generación. Gracias por mantener este lugar vivo. Esos momentos de reconciliación y entendimiento son dulces, pero también me recuerdan que el verdadero valor de la decisión de mi abuela no estaba en el valor monetario de la propiedad. Estaba en la preservación de valores, tradiciones y una forma de vida que ella consideraba importante. Cuando le cuento esta historia a las personas, a menudo me preguntan si valió la pena dejar mi carrera, enfrentar la oposición familiar, asumir la enorme responsabilidad de administrar el rancho. Mi respuesta siempre es la misma. No solo valió la pena, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Encontré mi lugar en el mundo, encontré mi propósito, y encontré una manera de honrar a alguien que significaba todo para mí. La historia de mi abuela y este rancho es un testimonio del poder de las decisiones valientes y el amor incondicional. Ella tomó una decisión que sabía causaría controversia porque creía en mí y en la importancia de preservar nuestro legado familiar. Yo tomé la decisión de dejar atrás una vida segura pero insatisfactoria, porque confié en mi instinto y en su sabiduría. Ahora, mientras preparo el rancho para la llegada de la 5ª generación de nuestra familia, me siento abrumado por la gratitud. Gratitud por una abuela que vio mi potencial antes de que yo lo viera. Gratitud por una vida llena de trabajo significativo y conexión auténtica.
Gratitud por la oportunidad de ser el guardián de este lugar especial. El legado de mi abuela vive no solo en los acres de tierra que administro, sino en cada decisión que tomo guiada por sus lecciones. En cada animal que cuido con la paciencia que ella me enseñó. En cada relación comercial que manejo con la integridad que ella modeló. En cada plan futuro que hago considerando las generaciones que vendrán después de mí. Esta es mi historia. Una historia sobre familia, lealtad, trabajo duro y las recompensas inesperadas que vienen cuando tienes el coraje de seguir un camino diferente. Es una historia sobre una mujer sabia que supo ver más allá de las apariencias y reconocer el verdadero carácter. Y es una historia sobre cómo a veces los regalos más grandes no son los que esperamos, sino los que nos transforman en quienes estábamos destinados a ser. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que mi historia les inspire a valorar a las personas que aparecen cuando más las necesitan, a tener el coraje de seguir su propio camino y a reconocer que el verdadero legado no se mide en dinero, sino en el impacto positivo y duradero que dejamos en el mundo.